Om Jnana-timirandasya Jnana-jnana-shalakaya Chakshuntamena Tasmai Shri Gurave Namaha Chaitanya Manavishtam Stapitam Yena Bhutalisam Rupakam Yandati Sapantikam Bandham Shri Guru Shri Yuttapada Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Saharajatam Sahana Raghunatam Tam Tam Sachivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sivisakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesh Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavanishwar Vrishabha Namaste Devi Pranamami Haripriya Bhaktya Vihina Paradalaksha Kshiptas Chakamari Tarangamari Kripa Maitam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charanarvindam Pancha Kalpatarvascha Kripa Sindhuvivacha Patikanam Pavane Vaishnavya Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shvasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ya. Muchas gracias por conectarse. Estamos en la traducción de la misión y hoy nos toca el capítulo 31, Srila Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj. Un niño trascendental apareció un 26 de enero de 1913 en la aldea de Fulta, ubicada cerca de Berhampur, en el distrito de Ganjam, en Odisha, India. El padre Sri Damodar y la madre Srimati Devi dieron como nombre al bebé Nishinga. Desde la niñez, Nishinga tenía mucho talento académico y completó su educación superior con una licenciatura de la Universidad Local de Calicut, en Berhampur, Odisha. No obstante, el joven estaba interesado en el conocimiento de la Ayurveda. Así, continuó un estudio bajo un famoso doctor ayurvédico de nombre Madhusudan Sharma, quien fue iniciado junto con su esposa por Srila Prabhupada. Sabemos del Sri Chaitanya Charitamrita que la causa raíz de la devoción a Krishna es la asociación de Vaishnavas, entre paréntesis devotos puros. Así, Nishinga obtuvo inspiración devocional de su profesor de Ayurveda, Shripad Madhusudan Prabhu. Él estuvo conectado de manera muy afortunada al Guru Parampara, recibiendo Harinam, entre paréntesis, primera iniciación de Srila Prabhupada, el 3 de agosto de 1936 en Mayapur, Sri Chaitanya Mata. Después de la iniciación, Srila Prabhupada le dio a Nishinga el nombre de Nishingananda Prabhu. En consecuencia, Nishingananda Prabhu recibió Diksha, segunda iniciación en 1937, después de la partida de Srila Prabhupada de uno de sus hermanos espirituales de alta reputación. Sripad Nishingananda Prabhu rápidamente se volvió experto en dar conferencias basado en diferentes evidencias de la escritura en varios idiomas, tales como Telugu, Oriya, Hindi, inglés, etc. Él tenía una relación muy dulce con todos y ofrecía a todos debido respeto, particularmente a sus hermanos espirituales. Él, por consiguiente, fue designado presidente del templo en el Madras Gaudiya Math y en Sri Ramananda Gaudiya Math en Kobur, Andhra Pradesh, para divulgar el mensaje amoroso de Mahaprabhu en diferentes partes de la India y también en otros lugares. Él fue inspirado a hacer un voto de renuncia a sannyasa. Un 7 de febrero de 1966, Sripad Nishingananda Prabhu tomó la iniciación de sannyasa de su más querido hermano espiritual, Srila Bhakti Sarvasva Giri Goswami Maharaj, en el templo de Yogapit, el lugar natal del señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Él fue entonces conocido como Srila Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj. Eventualmente, Srila Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj estableció más de 15 centros en la India y varios centros en otros lugares, tales como el Sri Radha Govinda Gaudiya Math en Viena, Austria. Al presente, ese centro
es cuidado por uno de sus discípulos, Srila Bhaktisadak Muni Maharaj. Él también tiene centros de prédica en Italia, España, etc., incluso hasta el presente. Actualmente, muchos de los calificados discípulos de Srila Bhaktivaibhav Puri Maharaj, tales como Srila Bhakti Vichar Vishnu Maharaj, Bhakti Swarup Sridhar Maharaj, etc., están predicando en todo el mundo. Un 3 de marzo del año 2009, durante el Arctic del atardecer, en su centro en Visakhapatnam, Andhra Pradesh, Srila Bhaktivaibhav Puri Gosai Maharaj físicamente abandonó este mundo. Es una verdad absoluta que habiendo nacido en el mundo material, todos tienen que morir. Sin embargo, Srila Bhaktivaibhav Puri Maharaj permanecerá inmortal en nuestras memorias por su excepcional servicio devocional. Su vida entera nos enseña cómo volvernos veraces, humildes, respetuosos y perdonar, que estas son las más importantes cualidades en la práctica de la devoción pura. Capítulo 32. Srila Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj. Aquí anota al pie, es conocido como A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sri Chaitanya envió muchos de sus asociados eternos para divulgar su misión amorosa por todo el mundo. Una de estas personalidades extraordinarias y exaltadas tomó nacimiento un martes 1 de septiembre de 1896, el día de Nandotsava, entre paréntesis, el día que sigue a Janmastami, en la calle 151, en el número 151 de la calle Harrison, en Calcuta, en Bengala Occidental. El muchacho nació en una familia de Swarnabaniks, entre paréntesis, comerciantes de oro, y en el futuro él sería conocido como Srila Bhaktivedanta Swami, que nosotros en occidente lo llamamos Prabhupada, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Su padre Gormohan De y su madre Rajanibal eran Vaishnavas y dieron como nombre a su hijo Abhay Charan. De acuerdo a la tradición bengalí, al nacer el niño, los padres pidieron a un astrólogo que prepare su carta natal. El astrólogo predijo: este bebé tiene tantos síntomas. Para divulgar el mensaje amoroso del Señor Supremo, también establecerá muchos templos alrededor del mundo. Por influencia de sus padres, Abhay Charan tenía inclinación espiritual e intelectual por naturaleza desde su niñez. A una edad joven, Abhay Charan, junto con sus amigos, organizó un festival de Ratha Yatra en su vecindario. Él visitó con frecuencia el festival de Ratha Yatra de Jagannath, conducido por los residentes de Calcuta del Norte. Mientras asistía al festival de Ratha Yatra, Abhay Charan tenía el deseo de establecer esos festivales en el futuro. Décadas después inauguró festivales de Ratha Yatra en todo el mundo. Desde su niñez, él tomaba solamente remanentes de alimento ofrecidos a las deidades y sentía una atracción natural por las personas santas. Abhay Charan estudió inglés, filosofía y economía en la Universidad Escocesa de Calcuta. Bueno, aquí hay que poner una nota al pie de página. En realidad, él obtuvo un grado en química. En 1918, cuando Abhay Charan tenía 22 años de edad, se organizó su matrimonio con Radharani, la hija de un amigo de negocios de su padre. Ese mismo año, el futuro maestro espiritual de Srila Prabhupada, Bimal Prasad, había recién completado su voto de cantar 1,000 millones de santos nombres y haber tomado sannyasa. Otra nota al pie de página es que él en realidad, claro, en inglés se dice 1 billón, pero 1 billón en inglés equivale a 1,000 millones en el sistema castellano. Aunque el matrimonio frecuentemente se ve en oposición a la renuncia,
Pronto después de su matrimonio en 1922, Abhay Charan entró en contacto con su maestro espiritual. Abhay Charan y su amigo visitaron el primer centro de prédica del Gaudiya Math establecido por Srila Prabhupada en Calcuta. Viendo la forma divina de Srila Prabhupada, Abhay Charan sintió una profunda atracción del fondo de su corazón y ofreció sus reverencias postradas. Srila Prabhupada permitió a Abhay Charan y su amigo a sentarse enfrente a él. Abhay Charan y su amigo hicieron varias preguntas en relación a la política y la independencia de la India de los británicos. Srila Prabhupada respondió: hay un Señor Supremo que es Krishna, y Él debe ser servido por uno y por todos. Todas las demás entidades vivientes son sirvientes de Krishna. Esta es la filosofía de Sri Chaitanya. Si cualquiera se encuentra bajo la trampa de la ilusión maya, corriendo tras los objetos de la complacencia de los sentidos, de una manera codiciosa y lujuriosa, y tratan de establecer el gobierno, entonces sus principios serán inestables y siempre cambiantes. Los principios de tales personas jamás serán efectivos en establecer paz en la sociedad. Nuestra meta es alcanzar algo encima de esto, donde podemos ser eternamente dichosos. Ustedes conocen muy bien el idioma inglés. ¿Por qué no divulgan el mensaje del Señor Chaitanya al mundo de habla inglesa? Escuchando esta breve explicación de Srila Prabhupada, Abhay Charan empezó a pensar que su propia ocupación, tanto con Mohan Das Gandhi, Subhas Chandra Bose y otros líderes políticos, no era la meta final de la vida. De ese entonces para adelante, Abhay Charan deliberó sobre cómo alcanzar la meta final de la vida. A fin de mantener su vida familiar, Abhay Charan abrió un negocio farmacéutico en Prayag. En 1932, Srila Prabhupada fue ahí en un viaje de prédica junto con varios sannyasis, brahmacharis y otros asociados. En esa ocasión, en el Gaudiya Math de Allahabad, Srila Prabhupada le dio a Abhay Charan tanto Harinam como Diksha, primera y segunda iniciación de manera simultánea, y también modificó su nombre a Abhay Charanaravinda Das Adhikari. En 1935, Srila Prabhupada estaba en Radhakunda, Govardhan. Abhay Charanaravinda Das Adhikari Prabhu, junto con su propio hijo, fue ahí a visitar a su Gurudev. A orillas del Radhakunda, Srila Prabhupada habló palabras a Abhay Charanaravinda Das Adhikari Prabhu que entraron profundamente en su corazón. Srila Prabhupada le dijo: yo tenía el deseo de imprimir algunos libros. Si tú alguna vez obtienes dinero, imprime libros. El 1 de enero de 1937, a las 5:30 de la mañana, Srila Prabhupada partió físicamente de este mundo, dejando atrás una instrucción muy importante a todos sus seguidores. Él dijo: todos deben, de manera cooperativa, divulgar el mensaje de Rupa Goswami y Raghunath Das Goswami bajo el refugio de Srimati Radharani, quien es nuestro único refugio y verdadero acharya. Entre paréntesis, acharya es quien enseña cómo servir al Señor de la manera más precisa mediante su propio ejemplo. Sabemos a partir de las Escrituras que cualquier cosa que un devoto puro instruye con seguridad se manifestará. La instrucción de Srila Prabhupada a Abhay Charanaravinda Das Adhikari Prabhu en el Gaudiya Math, entre paréntesis en el número 1 de Ultadingi Junction Road, y en Radhakunda gradualmente se manifestaron de las siguientes maneras. En 1944, Abhay Charanaravinda Das Adhikari Prabhu estableció una revista inglesa llamada De Vuelta a Dios, De Vuelta al Supremo, donde escribió y publicó artículos sobre la espiritualidad basados en la filosofía de Srila Bhaktivinoda Thakur. De manera simultánea, a fin de satisfacer la orden de su Gurudeva, Abhay Charanaravinda Das Adhikari Prabhu empezó a traducir el Srimad Bhagavad Gita en inglés. No obstante, como se establece en las escrituras, Shreyamshi Bahu Vigyani, cuando se ejecutan actividades propicias, siempre se encuentra con obstáculos. Abhay Charanaravinda Das Adhikari contrajo tuberculosis. No había medicina adecuada en esa ocasión, y su esposa y otros miembros de la familia no le dejaban quedarse en su hogar.
puesto que era una enfermedad contagiosa. El Señor Supremo inspiró a Srila Bhaktisiddhanta Madhava Goswami Maharaj para traer a Vaicharanarvinda Das Adhikari Prabhu a su templo, al Sri Chaitanya Gaudiya Math en Calcuta, y cuidar de él. Después de 6 meses, bajo el cuidado de Srila Madhava Goswami Maharaj, quien organizó la adquisición de costosos medicamentos y cuidado personal, por la misericordia del Señor Supremo, Vaicharanarvinda Das Adhikari Prabhu fue curado físicamente. Después de todo, el Señor es nuestro verdadero refugio. Este es un ejemplo de cultura genuina Vaishnava, manteniendo relaciones amistosas a fin de llevar adelante la misión amorosa de Sri Chaitanya. Aunque Vaicharanarvinda Das Adhikari Prabhu estaba esforzándose en satisfacer la orden de su Gurudeva, él con frecuencia enfrentaba obstáculos a través de su vida familiar. Cuando su esposa Radharani vendió su copia del Srimad Bhagavatam para obtener dinero y comprar té, él decidió renunciar a su vida familiar y se fue a Vrindavan a fin de completamente dedicarse a satisfacer las órdenes de su Gurudeva. Un 17 de septiembre de 1959, Vaicharanarvinda Das Adhikari Prabhu tomó sañas de su hermano espiritual mayor, Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, fundador del Sri Gaudiya Vedanta Samiti, y recibió el nombre de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Bueno. Durante varios años, Srila Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj permaneció en un cuarto pequeño en el templo de Sri Radha Damodar, ubicado al lado del Samadhi de Srila Rupa Goswami en Vrindavan. Ahí, de acuerdo a las instrucciones de su Gurudeva, él cantó 64 rondas del Mahamantra Hare Krishna diariamente y trabajó en las traducciones del Srimad Bhagavad Gita y del Srimad Bhagavatam en inglés. En 1964, a fin de satisfacer el deseo de su Gurudeva, decidió salir de la India para predicar el mensaje amoroso de Sri Chaitanya a la audiencia de habla inglesa. Él se puso en contacto con la compañía de navieros Scindia, con su propietaria Sumati Morarji Desai, quien organizó un cuarto para él en una de las naves. Un 13 de agosto de 1965 a las 7 de la mañana, Srila Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj partió en el barco Jaladuta desde Calcuta hacia Boston. Él sufrió 2 ataques al corazón en el viaje, pero el Señor quería que él sobreviviera para satisfacer una importante misión. Sri Chaitanya apareció en la forma de Krishna a Srila Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj y lo llevó con toda seguridad al puerto de Boston, donde arribó un 17 de septiembre de 1965. Él comenzó lo que entonces sería un movimiento internacional llamado ISKCON. Nota al pie de página, International Society for Krishna Consciousness, con apenas un par de símbolos de mano, cartas. Eventualmente, Srila Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj transformó hippies en happies a través del canto del Hare Krishna Mahamantra. Aparte de eso, también transformó la vida de estudiantes, artistas, profesores, músicos profesionales y trabajadores sociales. El deseo de la personalidad exaltada, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur, gradualmente se empezó a manifestar a través de uno de sus afectuosos discípulos, Srila Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj, estableció la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, ISKCON, ampliamente conocida como el Movimiento Hare Krishna, para divulgar el mensaje amoroso de Sri Chaitanya y propagar el canto de los santos nombres de Krishna. Con el curso del tiempo, se encontró con muchas y célebres personalidades, tales como George Harrison, de los Beatles, Alfred Ford, de la compañía Ford Motor Company, Allen Ginsberg y varios profesores y eruditos
de universidades importantes. Él les convenció acerca de la filosofía de Sri Chaitanya. Srila Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj divulgó el movimiento Hare Krishna a través de varios países y estableció centros de ISKCON en docenas de ciudades por todo el mundo. Uno de los centros más atractivos en ese entonces fue el Bhaktivedanta Manor, que fue donado por George Harrison en Inglaterra. A través de la potencia espiritual y las instrucciones de Srila Prabhupada y su devoción sin egoísmo, Srila Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj fue exitoso, incluso a la avanzada edad de 70 años, de manera milagrosa. Y rápidamente divulgó el mensaje amoroso de Sri Chaitanya por todo el mundo en apenas 12 años. Su estrategia de prédica incluía la distribución de libros devocionales acompañado con el canto congregacional del Hare Krishna Mahamantra. Él abrió centros para establecer la unidad en la diversidad. Él fundó templos, escuelas espirituales, comunidades agrícolas, festivales Vaishnavas, y su rama de publicaciones, el Bhaktivedanta Book Trust, el cual era la Brihad Mridanga, la gran Mridanga que publicó diferentes escrituras y otra literatura. Una de sus metas principales fue establecer el Deva Varnashram védico en el mundo occidental. En pocos años de su prédica en América, mucha gente empezó a seguirlo, debido a su relación previa amigable con Srila Madhava Goswami Maharaj. Como se mencionó antes, Srila Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj envió a 3 de sus discípulos, a saber, Achyutananda Das Brahmachari, Jayapataka Das Brahmachari, entre paréntesis más tarde conocido como Jayapataka Swami Maharaj, y Bhavananda Das, al templo de Srila Madhava Goswami Maharaj, el Sri Chaitanya Gaudiya Math en Calcuta, para un ulterior desarrollo en el conocimiento de la etiqueta Vaishnava y la cultura. Eventualmente ellos empezaron la primera misión de ISKCON en la India, en Calcuta. Más tarde, Srila Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj estableció los cuarteles generales mundiales de ISKCON en Sridham Mayapur. A fin de divulgar los mensajes por toda la India, Srila Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj estableció ISKCON, centros de ISKCON en varias ciudades de la India, incluyendo Mumbai, Hyderabad, Vrindavan, etc. Vaishnavera Kriya Mudra Vigyeya Nabujaya. Las acciones de los Vaishnavas no pueden ser comprendidas ni siquiera por los eruditos más expertos. A fin de divulgar el mensaje amoroso de Sri Chaitanya, Srila Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj a veces ignoró los esfuerzos de algunos de sus otros hermanos espirituales, como se puede ver a través de sus instrucciones y varias cartas a los discípulos. Un 13 de octubre de 1977, Srila Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj y otros fueron a visitar a Srila Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj cuando estaba manifestando los pasatiempos de enfermedad en Vrindavan, un mes antes de su partida de este mundo. En esa ocasión, Srila Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj pidió perdón a sus hermanos espirituales. Entre comillas, todos a cuyos pies de loto he cometido ofensa, por favor, perdónenme. He cometido ofensa a los Vaishnavas, Vaishnava Parad, y habiendo ganado alguna opulencia, yo me volví orgulloso. Cerrar comillas. En esa ocasión, Srila Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj afirmó, a través de su prédica, el Hare Krishna Mahamantra, la opulencia corría detrás suyo. Esa es la riqueza de Krishna. Usted predicó y expandió los devotos, lo cual es el deseo de Srila Prabhupada y de Mahaprabhu. Esto es la realidad. ¿Dónde está la ofensa? En la parad, todo es propicio, no hay ofensa. Esta conversación establece el verdadero humor Vaishnava, evitando antagonismo con nadie. Srila Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj estableció el verdadero humor del Vaishnavismo a través de su propio ejemplo, al final de su presencia manifiesta. Tan pronto como Sri Chaitanya vio que su querido asociado había satisfecho su mensaje,
Él tomó a Srila Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj al mundo espiritual un 14 de noviembre de 1977 desde ISKCON en Brindavan. Srila Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj fue entonces colocado en Samadhi dentro del área del templo. Srila Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj en sus actividades de prédica, que son famosas a través del mundo entero. Por consiguiente, sus discípulos le dieron el título de Prabhupada. Hoy en día, debido a la prédica de sus discípulos y estas estrategias, Srila Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj es ampliamente conocido como Srila Prabhupada, el mismo título de su propio Gurudeva, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur. Srila Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj, durante toda su vida nos enseña que el Señor Supremo puede hacer posible lo imposible y llevar a cabo milagros de acuerdo a su deseo. Ya. Bueno, aquí quizás conviene apuntar unas pocas cositas. Claro, lo que pasa es que como Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ha sido tan conocido y los devotos han tenido oportunidad de grabar prácticamente todas sus palabras y registrar todas sus cartas, conversaciones, etcétera, ¿no? O sea, hay más de 5,000 cartas de Srila Prabhupada que están registradas, publicadas. Además están todos sus libros, sus conversaciones, sus caminatas matutinas, las traducciones de libros que él hacía a través de audio, si él grababa. Entonces, se tienen los Bhaktivedanta Archives, que tienen muchísimos detalles, no solamente de la vida de Srila Prabhupada, sino de sus intercambios con devotos. Y también hay una serie muy interesante que se llama Memorias de Prabhupada en el Internet, en YouTube, donde algunos de sus discípulos principales relatan algunas de estas cosas que se dicen aquí de manera abreviada. Pero dos cosas que me gustaría compartir con ustedes de manera rápida son que, por ejemplo, en una ocasión, cuando le estaban poniendo una guirnalda, él dijo, pónsela a Prabhupada, a Srila Prabhupada. Y claro, el devoto quedó confundido porque decía, bueno, ¿por qué Srila Prabhupada me está diciendo que se la ponga esta guirnalda a Srila Prabhupada? Entonces, claro, ahí los devotos se daban cuenta que cuando decían Srila Prabhupada, Prabhupada, él estaba en su corazón ofreciendo todo lo que le ofrecían a él, a su guru, a Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Sí, y esto se ha repetido en muchas ocasiones, incluso en un kirtan. Sí, los devotos estaban cantando Jai Prabhupada y Prabhupada también se puso a cantar Jai Prabhupada delante del cuadro de su maestro espiritual. Entonces, yo creo que fue un arreglo divino que él haya sido llamado Srila Prabhupada, porque de esa manera él sentía mucho agrado cuando los devotos cantaban Srila Prabhupada, porque en su corazón él estaba meditando en su guru. Entonces, claro, hoy en día con más de 500 millones de libros vendidos en el mundo entero en más de 64 idiomas, ha quedado establecido de una manera irrefutable Bhaktivedanta Swami como Prabhupada. Claro, nosotros hacemos siempre un esfuerzo de dar a conocer, por ejemplo, a través de este libro y de otros que en el Gaudiya Math, el que era conocido como Srila Prabhupada era principalmente Bhaktisiddhanta Sarasvati, aunque el primer Prabhupada fue Rupa Goswami Prabhupada. Pero se entiende, o sea, cada quien, especialmente discípulo de nuestros grandes maestros, pues considera a Srila Prabhupada a su maestro espiritual, y en este caso tiene todo sentido, que Prabhupada quiere decir el que está a los pies del Señor, ¿no? Y así que a veces hay una cierta controversia sobre el manejo del título de Srila Prabhupada, pero Srila Sridhar Maharaj es quien aprobó primero el uso de Bhaktivedanta como título y segundo
el título de Srila Prabhupada. Y Srila Sridhar Maharaj era siempre la principal y mayor autoridad dentro del Gaudiya Math después de Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Así que, si bien todas estas cosas pueden parecer un poco controversiales, el hecho es de que es perfectamente correcto y el propio Srila Prabhupada aprobó. En las traducciones de sus libros se menciona su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y así será pues conocido por los siglos de los siglos, durante 10.000 años. Dijo Srila Prabhupada que iban a estar estos libros siendo divulgados. Y siguen cada día distribuyéndose miles y miles de estos libros. Y esto ya ha marcado la historia de una manera definitiva. Así que, por ejemplo, nosotros estamos tratando de impulsar con la dirección de Srila Bhaktivedanta Bodhaya Maharaj el 150 aniversario de la venida de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Obviamente esta celebración va a tener mucha importancia en el mundo, pero tenemos que saber de antemano que va a ser una fracción de lo que significan las celebraciones de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ¿no? O sea, si bien obviamente todos estaríamos muy felices de glorificar al Guru del Guru, pero el hecho es que Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ha establecido a través de su misión ya un nuevo referente en la historia de la humanidad, ¿no? Ya no es solamente un maestro espiritual fidedigno, un alma liberada en la asociación discipular. Y por eso también Srila Sridhar Maharaj fue el primero en decir que en realidad es un Shakti Avesha Avatar, ¿no? Porque ninguna persona podría haber hecho una cosa así sin estar provisto de esta potencia trascendental. Así que bueno, vamos a quedar ahí. Muchísimas gracias a todos ustedes y también por acompañarnos con la primera biografía de Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj, un devoto muy exaltado que era muy querido por Srila Prabhupada también y eran también muy íntimos. Eso, muchas gracias, devotos del Señor, reverencias, Vanchakalpatarves Chakri, Pasindhavya Rachapati, Dharampa Vaishnavaya Namana, Gaura Pramanande Haribo. Jai Prabhu, reverencias, muchas gracias. Tajo. Jai Dandavat Pranam, reverencia Vanchakalpare Krishna. Jai Prabhuji. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, y toda la